En 1998, muchos venezolanos, los que en aquella época tenían 18 años, ya estaban en edad de votar. Hoy en día, esos venezolanos deberían tener 41 años. No obstante, esos venezolanos que hoy en día tienen 48 años y que en el 98 tenían edad de votar, fueron aquellos venezolanos porque cabe destacar que en aquellas elecciones presidenciales, el ganador, el presidente electo, ganó las elecciones con más del 80% de la votación venezolana. Eso quiere decir que muchos de esos venezolanos de 18 años en la época y que hoy tienen 41 años, tuvieron que haber votado por los que hoy rigen los destinos y por los que hoy han destruido nuestra nación Venezuela. Esos venezolanos cuyos padres, tías, tíos, hermanas, abuelos y primos, me atrevería a decir que también votaron por el chavismo y evidentemente por Hugo Chávez Frías. Venezuela en aquel entonces era un país potencialmente rico, el petróleo estaba a muy buen precio, la economía estaba relativamente bien, había de todo en los supermercados, no existía el mercado negro, el venezolano no quería trampear ni embromar al otro venezolano. El venezolano era un venezolano que estaba acostumbrado a trabajar, a luchar por sus ideales y por sus aspiraciones. En aquella época, Venezuela era un país floreciente, un país donde habían discotecas, supermercados, centros comerciales. Aún recuerdo el Boulevard de Sabana Grande, cuando ahí eran cafeterías, donde todas las élites caraqueñas, pobres, ricos y de clase media iban al gran Boulevard de Sabana Grande a tomarse un café, a comer una pizza, a tomarse un frupón, a tomarse un chocolate, y aquel boulevard era espectacular. Aún recuerdo una familia de españoles gitanos que alardeaban y paseaban sus grandes trajes y sus grandes joyas de oro. Pero no solamente esos españoles gitanos, ahí había muchos venezolanos que venían de Petare, de Catia, del 23 de enero, a pasearse por el bulevar sin intención de robar ni de quitarle la cartera a nadie, ni mucho menos el teléfono celular. En aquel entonces, muchos venezolanos se sintieron un poquito cansados del bipartidismo que gobernaba en mi país. Un bipartidismo entre dos partidos políticos, los cuales se llamaban AD y COPEI, cuyo partido AD, uno de sus grandes líderes fue el hombre que para mí fue mi segundo padre, el señor Carlos Andrés Pérez, que Dios lo tenga en la gloria. ¿Qué ha pasado? Estos dos partidos, a partir de la instauración de la democracia en el año 58, democracia que tenía 10 años impuesta por el general Marcos Pérez Jiménez, una vez que se restablece la democracia, repito, estos dos partidos, AD y COPEI, eran los que siempre se balanceaban y los que tal vez cada 5 años o ganaba uno o ganaba el otro. El caso fue de Carlos Andrés Pérez, que logró llegar al poder durante 2 veces en diferentes periodos. Eso lo sabemos todos, pero no lo saben los chicos jóvenes de hoy en día. Es ahí donde yo les digo, señores, que quizás esos venezolanos de 41 años que hoy en día, quizás muchos estén vivos, ahora están desperdigados por el mundo, en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia, Paraguay, Argentina, México, Panamá, y para ustedes contar. Venezolanos que lamentablemente hoy en día son repudiados en toda Sudamérica. Pero no es porque los venezolanos seamos malas personas o los venezolanos vayamos a otros países a robar, a delinquir o a hacerle daño a los connacionales de esos países que a muchos nos abrieron las puertas. En el caso de estos venezolanos que lamentablemente han sido juzgados porque una tanda y un porcentaje no muy alto de venezolanos delincuentes, de malos hábitos, se han ido a esos países con la intención de delinquir, de robar y de quizás hacer el dinero que en Venezuela no pudieron hacer porque la situación se les torció y porque esos venezolanos
que hoy en día están entre 18, 20, 22, 25 años, pues se formaron en la Revolución Bolivariana. No obstante, cabe destacar que esos venezolanos de hoy en día que tienen 19, 20, 21, 22, 23, 24 y quizás hasta los 30, son los venezolanos que se han formado y que se han educado y que han crecido dentro de la revolución. ¿Por qué? Porque lamentablemente los comunistas y los socialistas solamente quieren darte todo lo que tú pidas para luego ellos de esa manera doblegarte, dominarte y tenerte agarrado. Decía Stalin que cuando una gallina tú la desplumas y la vas desplumando y le vas dando maíz, la gallina con su dolor te va siguiendo. ¿Por qué? Porque exactamente tú le puedes infringir dolor, pero mientras ella necesite de comer, ella tenía que seguir al dictador que le estaba haciendo daño. Lo mismo está pasando con los venezolanos. El régimen de Nicolás Maduro ha impuesto una cantidad de bonos, de bolsas CLAP y de miles de prebendas para que el venezolano siempre esté bajo los pies y arrodillado ante ello. Lamentablemente, por el error de muchos venezolanos, por el error de muchos padres, hoy en día muchos niños y muchos jóvenes están pagando la irresponsabilidad y esa aventura que tuvieron muchos venezolanos en la época en votar por Hugo Chávez, por un comunismo, un socialismo que les prometió el oro y el moro, y hoy en día lamentablemente pues se han dado cuenta de que fueron engañados y fueron traicionados. Un país que fue entregado a Cuba, mi país Venezuela, era un país totalmente próspero y libre. Jamás nos imaginamos que en las milicias o en las Fuerzas Armadas Nacionales venezolanas iba a estar prácticamente inundada e infectada por militares cubanos, los cuales hoy en día se dan el lujo de mandar y de pisotear al soldado venezolano. Lamentablemente, esta es la consecuencia de muchos venezolanos que se aventuraron a votar por unos recién llegados, los cuales engañaron, prometieron y no cumplieron. Cabe destacar que muchos chavistas y muchos líderes del chavismo, como las grandes élites y los que hoy gobiernan nuestro país, son los primeros que se han vacunado, los que tienen acceso a las medicinas, los que tienen acceso a dólares, los que tienen acceso al efectivo, los que nunca les falta nada en su casa y los que viven como verdaderos reyes. Mientras tú, venezolano, que votaste por Chávez en aquella época, hoy en día no tienes agua en tu casa, estás pasando hambre, mamando y loco. No obstante, también sé que estás preocupado porque Maduro, en vez de agarrar y dejar entrar las vacunas, porque supuestamente el deber de un jefe de Estado es velar por la seguridad de su pueblo, Maduro lo que ha hecho es vacunarse el primero, vacunar a sus ministros, vacunar a los médicos cubanos, vacunar a los enchufados, y el venezolano, que es el que está sufriendo, hoy en día está padeciendo, porque la revolución los está matando. Lamentablemente tengo que hablar crudamente y tengo que reconocer, y yo sé que muchos quizás me vayan a atacar, pero tengo que decirle a muchos de esos venezolanos que son ellos los culpables, porque fueron ellos los que pusieron en el poder a estos guerrilleros, a estos fascinerosos y a estos delincuentes. Ahora te toca a ti, venezolano, que hoy en día sé que estás arrepentido por haber votado por esa gente. Pues mi amor, vete a llorar para el valle, porque gracias a ti, tú que votaste por estos indolentes y por estos incapaces, lanzaste a tu país, a tu familia, a tus nietos y a los hijos de tus nietos al desastre, los llevaste a delinquir y los llevaste a ser unos indigentes. Por lo tanto, repito, muchos niños y mucha juventud
han tenido que pagar bien caro el error de muchos venezolanos. Veamos ahora un vídeo de un niño, que Dios lo bendiga, y que es la imagen palpable de la decepción, la frustración y la desilusión. La corrupción es uno de los grandes males del mundo. Se ha convertido en uno de los principales obstáculos que impiden el crecimiento de los pueblos y de la historia. Hemos tenido gobiernos que se han servido del abuso del poder y la impunidad. Los pueblos se han manifestado en contra de los malos gobiernos que han padecido guerras civiles, revoluciones, movimientos armados y distintas manifestaciones populares. Han sido los medios de expresión para reclamar la libertad y la justicia. Sin embargo, hoy en nuestros días, políticos y gobernantes hacen hasta lo imposible para conservar sus privilegios. Sin importar la miseria por la que estamos pasando los pueblos, ya no nos sorprende escuchar a diario en los noticieros que es inútil luchar contra la corrupción, ya que nuestras autoridades de todos los niveles protegen y cubren a todo aquel que con dinero o poder haga una atrocidad en contra de un ciudadano o de la sociedad. Y me pregunto, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Si alguno de los aquí presentes hubiera robado una gallina para alimentar a su familia, ya le hubieran dictado sentencia por 10 años de prisión. Tú, diputado o diputada, ¿qué haces que no legislas para ponerlo tras las rejas? ¿Tienes miedo o ya te llegó al precio? Es una vergüenza nacional que se tengan que enviar 100 carros de policía para desalojar a gente que construye una casa en un terreno de 15 por 20 metros, esperando ser el patrimonio de su familia. ¿Y a él quién lo molesta? Por esa razón, diputado, ¿por qué no haces tu trabajo y legislas en bien de tu pueblo, que es quien te puso ahí para velar por sus intereses? ¿O es que pagaste por sus credenciales y ahora solo te interesa recuperar lo invertido, aceptando sobornos? Perdón, público, me emocioné, pero si me ofrece una lanita a los que les dolió o llegó, cambio mi discurso por halagos. Tenía que decir la realidad, si no después se van y no los vuelvo a ver. Es triste darse cuenta de que la sociedad completa ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina ni edad, sexo, religión o etnia. ¿Cuántos no la practicamos? Que si Pedro dice, no te lleves con Carlos porque me cae mal, si me apoyas, invito al desayuno. O, Poli, ¿cuánto y no me ponen la infracción? O que a las televisoras más grandes únicamente transmite lo que al que está sentado en los pinos le conviene. Sin embargo, de nada me sirve mi participación si solo me dedico a mencionar lo que toda persona sabe. Ya basta de gobernantes y políticos corruptos, merecen el desprecio de los pueblos. Hay que decir, la corrupción está metida en todos los sistemas. Compañeros, quiero exhortarlos a que formen parte de los que dicen no a la corrupción. Nos corresponde cambiar al mundo con alegría, con la práctica de buenos valores y con firmeza. Padres en el núcleo familiar, se forman las bases, se forma la actitud que tendremos hacia la vida y la sociedad, que los necesitamos unidos para aprender a volar con vuelo seguro. Maestro, también de ti necesito compañerismo, educación y esfuerzo, tolerancia y respeto. Si exigimos también, tenemos decisiones de dar. Seamos ciudadanos activos de los cambios reales y emprendamos con energía el papel que nos corresponda. Gracias.